creo que en este sentido para el observatorio también es una oportunidad de ligar al terreno, de ligar al mundo real una iniciativa académica de crear una estructura de investigación. Entonces, creo que esta simbiosis entre mundo real y mundo académico pues, puede dar frutos muy positivos. Desde luego, para el gran proyecto de elaboración del libro blanco, pues contamos con tres patas. Una es todo el apoyo institucional que podamos obtener y que ya estamos teniendo por parte dels departaments de la Generalitat de Cataluña, que esperamos que se formalicen convenios de colaboración con el propio GTESC y que se formalice una visualización del apoyo del Consell de Relacions Laborals. Otro apoyo de carácter técnico profesional a través de la Federació de Mutualitats de Cataluña y del Col·legi d'Actuaris de Cataluña. Y, por supuesto, como dicen los ingleses, pues no por ello menos importante, el tema de los agentes sociales de patronal y sindicatos, donde PIMEC, FOMEN, comisiones UGT tienen muchas cosas que decir y esperemos muchas cosas que hacer. Yo, en este sentido, decir que nosotros tenemos previsto que buena parte del libro blanco se escriba con las aportaciones de los principales actores, que en este sentido agentes sociales y asociaciones profesionales, y en esto estamos trabajando. Bien, nos quedan unos minutos que creo que podríamos dedicarle antes de pasar al cierre de la sesión y del ciclo, para que en los próximos 10 minutos, de manera breve, es decir, a 2 minutos por intervención, cada uno de los ponentes nos situéis desde vuestro punto de vista cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del diálogo de la previsión social complementaria en relación al desarrollo de la previsión social complementaria en relación al diálogo social. Entonces, si os parece, podemos empezar por el orden de intervención y en este sentido, pues le ruego a Toni Mora de que desde su punto de vista cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas dificultades. Toni, en 2 minutos, cuando quieras. Bueno, no sé si incluso menos de 2 minutos. Gracias, Jordi, porque tenemos una cantidad de lenguaje compartido que creo que todos hemos y todas hemos expresado, ¿no? En todo caso, bueno, como nadie lo ha dicho en concreto, bueno, algunas de las cosas que pasan es tener un ministro como Escrivá, que nos va sorprendiendo con cosas grandilocuentes que luego no tienen una base tan concreta. Yo en anteriores etapas había también transigido con el tema del ingreso mínimo vital, donde también lanzó el tema positivo y todos lo valoramos de manera muy positiva, pero luego resulta que no había trabado bien el diálogo social. Bien, con eso es lo que se refiere al diálogo social y al ministro Escrivá, creo que va aprendiendo o vamos todos aprendiendo poco a poco, ¿no? En todo caso, el diálogo social yo creo que es una herramienta imprescindible en el país y, por tanto, cualquier elemento que tenga que ser de avance social, como es la previsión social complementaria para los trabajadores y trabajadoras, tiene que ser cimentado en el diálogo social. Y en ese aspecto, yo lo único que no ha salido el concepto de economía social, que quizá en otras sesiones sí, como tal, o no ha salido explicitado, pero creo que también hay una relación y ahora que hay una evolución normativa en ciernes en el ámbito de Cataluña, creo que algunos elementos también había de tener conexión, porque a veces quedan como escindida la conexión entre la economía social y del mundo del trabajo. Y creo que en eso, tanto la Administración como los diferentes agentes sociales también deberían tener esas conexiones. Ya sé que es situar un tema a última hora y que puede abrir un debate muy interesante o no, pero que creo que también, teniendo en camino una ley sobre la economía social, unas definiciones nuevas de lo que es el tercer sector social, también podría haber algunas conexiones interesantes. Y bueno, en todo caso, si esta es mi última intervención, volver a agradecer la participación en este acto y ofrecernos en el sentido que también Jordi plantea en el ámbito del CETES. Estamos valorando esos aspectos de colaboración más permanente que sabe que estamos encarrilando dentro de esa conexión obligatoria con los agentes sociales que hacen posible esta institución. Gracias. Pues muchas gracias, Toni. Y ahora es el turno de Enric Vinaixa
Y la pregunta es la misma, fortalezas y debilidades en cuanto al desarrollo de la previsión social complementaria y su relación con el diálogo social. Enrique. Muchas gracias. Seré muy breve, ¿eh? Amenazas. Que sin diálogo social me cuesta ver previsión social complementaria. Con lo cual, todos aquellos elementos de fortalecimiento del diálogo social, más allá de las incertezas que se vislumbran en el texto legal que ahora mismo está como propuesta, que se apuntaban, ¿no? De concreción de marcos, de grupos, etcétera. Sin diálogo social nos cuesta ver que puede haber una previsión social complementaria que atienda al propósito real que nos hemos conferido y que desde el observatorio hemos compartido y seguiremos compartiendo. Y entronco ciertamente con lo que ha comentado antes Toni, el presidente del CETESC, que tiene bastante a ver también con la Ley de Economía Social y Solidaria, que en estos momentos está, bueno, pues está en tramitación y en diálogo social, precisamente también, porque tiene interrelación y coordinación. En definitiva, fortaleza que en Cataluña no será por diálogo social que no podamos desencallar desde cualquier ámbito que desde la Generalitat instemos, ayudemos e incluso mediemos si hace falta para llegar a acuerdos. Y la amenaza es que yo creo que nos tiene que costar mucho ver una previsión social complementaria que no se haya complementado de forma absoluta desde el diálogo social en Cataluña. Ya se ha comentado la fórmula de tramitación que se ha escogido concretamente. Bien, ya se ha dicho de forma reiterada, pues quizá no es la mejor. Un poco sería esa la conclusión. Gracias, Enrique. Y ahora, pues, Nuria, te hacemos la misma pregunta. Desde vuestro punto de vista, fortalezas y debilidades del asunto. Empiezo por las debilidades para acabar después con la parte positiva de las fortalezas. Coincido con el presidente del CETES y con el secretario de Trabajo en que sin diálogo social no hay previsión social. Creo que las dificultades que podemos tener son las que nos den, por un lado, el marco normativo, que no nos ayuden a desarrollar esta previsión social complementaria, y por otro lado, otra dificultad con las que nos podemos encontrar es con la falta de responsabilidad social de algunas empresas, y al final lo que pretendemos es llegar a todo el tejido productivo, a todos los trabajadores y trabajadoras. Esto tiene que ser una unión de fuerzas y también una unión de compromisos y de voluntades y cesiones. Y las fortalezas, pues que yo creo que aquí en Cataluña tenemos una larga historia de diálogo y concertación social. Hemos sido capaces de llegar a grandes y necesarios acuerdos. Creo que además la situación de pandemia, de crisis sanitaria que hemos tenido también nos ha enseñado a todos a remar de manera conjunta y hacer acuerdos pues, que vayan en beneficio de las personas y de las empresas, y por tanto yo creo que tenemos que ser capaces entre todos y todas de fortalecer nuestra negociación colectiva sectorial. Ahora tenemos una norma que nos lo va a permitir y creo que ese va a ser el elemento fundamental. El convenio colectivo sectorial va a ser el elemento fundamental que nos va a permitir poder llegar a más empresas y a más trabajadores y trabajadoras en materia de previsión social complementaria. Muchas gracias, Nuria. Y ahora pues, es el turno de Josep Ginesta. Josep, fortalezas y debilidades. Sí, gracias, Xavier. Bien, yo creo que las fortalezas son, por un lado, un compromiso sólido, un compromiso estructural, un compromiso que caracteriza
el mundo de las relaciones laborales y del trabajo en Cataluña, que es esa capacidad de generar espacios de concertación. Eso es un instrumento muy importante. En los países en los que los sistemas complementarios funcionan son aquellos en los que hay sistemas de concertación y diálogo social muy fértiles, muy sólidos y con mucha tradición. Eso en Cataluña existe. Y no solo es hoy que nos encontremos aquí y veamos esos retos compartidos en materia de protección social complementaria porque estamos en el espacio del observatorio. Es que nos suceden muchísimas cosas en las que hemos sido capaces de progresar gracias a la construcción de un espacio sólido de concertación, ¿no? Con instrumentos importantes como el Consell de Treball Econòmic i Social y con otros espacios que tiene el Departamento de Trabajo, ¿no? Y la muestra es que también está aquí el secretario de Trabajo. Yo creo que es una fortaleza muy importante. También lo es que tenemos un acuerdo interprofesional a las puertas y que tenemos que conseguir cerrarlo y cerrarlo rápido. Pero también, ya que tenemos un espacio de concertación sólido en la que somos capaces de ponernos de acuerdo en situaciones complejas, ponernos de acuerdo en cosas importantísimas. Durante la pandemia no hemos visto que hemos sido capaces, en algunas cosas no, pero en muchísimas cosas ponernos de acuerdo rápidamente para dar respuesta a las necesidades del país, ¿no? Si tenemos los instrumentos, deberíamos ser ambiciosos para utilizarlos y, por ejemplo, el Acuerdo Interprofesional de Cataluña deberíamos utilizarlo quizá para ir un poco más allá del ámbito obligacional y trasladarlo en algunos temas y, por qué no, en este también, si fuera necesario, al ámbito normativo, porque capacidad y legitimidad para hacerlo la tenemos, con lo cual ahí ambición. Eso es quizá una de las fortalezas, tenemos herramientas y vamos a utilizarlas pero con ambición. Yo creo que en los puntos débiles que tenemos está el poder a corto plazo por lo menos vislumbrar cuál es la capacidad de nuestro tejido productivo de asumir nuevos escenarios. Sabéis que tenemos no solo problemas en tensión solamente en el incremento del coste de la vida y lo que implica, lo que significa eso en los costes de producción, sino que también tenemos importantes problemas en suministros y en incremento de costes de materias primas fundamentales que vislumbran un escenario a corto plazo muy complejo, para no hablar de los incrementos de costes en materia energética, etc. Ese escenario complejo en materia económica no lo podemos evitar, por lo menos en el corto plazo, no en el medio y en el largo, pero sí en el corto. Eso puede ser una debilidad, pero que tengamos esa debilidad a corto plazo, y lo dice la patronal, no nos tiene que hacer perder esa ambición por tener instrumentos para cuando la situación se vislumbre, cuando recuperemos la normalidad después de esta situación de pandemia. En esto nosotros insistimos en una idea que no hay un automatismo de que cuando se levanten las restricciones, cuando se levanten las medidas, cuando descongestionemos nuestras UCIs y nuestra primaria, automáticamente recuperemos la normalidad de nuestra economía. Necesitaremos un tiempo para que este gran trasatlántico que nos ha pasado por encima, que ha sido esta pandemia global, nos permita recuperar también la normalidad de la actividad económica. Pero insisto que, y lo dice la patronal, eso no nos tiene que hacer perder de vista construir los mejores instrumentos, y ya que tenemos un proyecto de ley que no nos satisface, trabajemos conjuntamente, trabajemos con los mejores de los consensos, con la mejora de nuestras capacidades para ponernos de acuerdo para conseguir que este proyecto de ley se transforme en un proyecto de ley útil. Y por supuesto que instrumentos como este observatorio también nos dé fortalezas para mejorar todo aquello que podamos en materia de protección social complementaria en Cataluña. Gracias, Josep. Bien, Cristina, ya sabes la pregunta. Debilidades, fortalezas, en un par de minutos. Fortalezas, me reitero en algunos elementos que he dicho, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad ante una fase de estabilidad en el empleo por los cambios normativos de reforma laboral y una recuperación salarial que se tiene que producir a la par que se va a producir esa recuperación económica. Eso va a ser una fortaleza para estos sistemas de previsión social complementaria,
pero también es que donde deberemos impulsarlos, que es la asignatura pendiente, que es el marco sectorial, la oportunidad, si no somos ágiles, y a veces el diálogo social no es del todo ágil, cuando viene una pandemia sí, pero yo creo que debemos ser ágiles siempre. Hay otra debilidad sectorial, que es la transformación que van a sufrir no algunos sectores, todos los sectores. Y por tanto, cómo la negociación colectiva tiene que adaptarse a eso. Y probablemente la negociación colectiva vuelva a tener otras prioridades con los elementos de transición tan rápidos, porque va a haber fondos europeos para hacer esas transiciones, y urgentes, porque estamos ante una crisis climática. Por tanto, esa transformación para procesos productivos más sostenibles y con la digitalización, pues puede situar nuevos elementos de prioridad que la ventana de oportunidad que veía antes pues nos vuelva a pasar. O sea que ahí lo dejo caer. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos los ponentes que habéis participado. Creo que ha sido muy rico, muy interesante. Desde luego para el observatorio ha sido un lujo y que no hemos parado de tomar notas porque creo que son balizas que nos van a ayudar a continuar avanzando en el camino.